Pedir que Dios haga justicia no es tomarse la justicia por su mano, porque no pedimos nuestra justicia, sino la suya. Tampoco es venganza, porque mía es, dice el Señor en Romanos 12:9. Siendo así, no hay pecado. Por eso en los versículos 5 al 7 del Salmo 129, el salmista pide que los enemigos del pueblo de Dios sean avergonzados en el día que Dios haga juicio, debido a su rechazo. Estos serán todos los que aborrecen a Sión, que a día de hoy es la iglesia del Señor. También clama para que sean como la hierba que crece en los tejados, que se seca antes de que crezca. Esta hierba apenas tiene raíz y tierra donde profundizarla, y tan pronto como aparece el sol de justicia se seca y desaparece, y al no dar fruto alguno, no sirve para nada. De ahí vendrá la sentencia que Dios dictará frente a los que se le oponen, como refleja el versículo 8 del Salmo. En este versículo se nos dice que los que pasan no les dirán al que siembra y al que siega que la bendición del Señor sea sobre ellos, y que os bendecimos en el nombre del Señor. Para entender este versículo, podemos tomar como referencia lo escrito en el versículo 4 del capítulo 2 del libro de Ruth. En el mismo, Booz le dice a los segadores que trabajan en sus tierras que Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Esta será la sentencia de Dios ante quienes lo desprecian, que no tendrán la bendición del segador cuando llegue la cosecha. Por eso nosotros como cristianos tampoco podemos bendecir o recibir a quienes desprecian al Señor negándolo. De ahí que, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, como leemos en 2 de Juan 1:10. Solo así pueden entenderse los salmos imprecatorios, como aquellos que contienen peticiones de juicio o maldiciones divinas contra los enemigos de Dios y de su pueblo, ya sean enemigos personales del salmista o enemigos de la fe que quieren destruirlo. Porque no hablan de la ira del salmista, sino de la ira de Dios. Solo así puede entenderse cuando los cristianos clamamos: «Ven, Señor Jesús», ya que al hacerlo, también pedimos el fin de la injusticia del mundo, que a su vez implica la maldición para todos los injustos que rechazaron al Señor. El mismo Jesús nos enseñó en la oración perfecta del Padre Nuestro de Mateo 6:10 a pedir para que venga el reino del Padre y se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, oramos para que la gloria de Dios se manifieste con las consecuencias para quienes se oponen a ella. Y quien vea poco amor al prójimo en esta clase de oraciones, poniendo como ejemplo la petición de Jesús al Padre en Lucas 23:34, al pedir perdón por todos aquellos que no sabían lo que hacían, no olvidemos que dicho perdón siempre se condiciona a lo que el mismo Jesús explicó en Juan 3:36, esto es, al arrepentimiento. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tampoco olvidemos que a continuación solo uno de los dos ladrones en la cruz junto al Señor se arrepintió y solo ese fue salvo. Por lo tanto, no hay rencor ni deseo de venganza personal orando de esta manera, sino un deseo de entregar al enemigo en las manos de Dios para que haga según su justicia, no la nuestra. Esta oración es perfecta invocada en humildad, y podemos hacerla sin temor a que se nos tache de no tener amor hacia el prójimo. ¿Acaso Dios no tuvo amor al entregar a su Hijo por amor al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Es Dios cruel cuando en la parábola de las 10 minas de Lucas 19, en el versículo 27, ordena que sean decapitados los enemigos que no querían que reinase sobre ellos? Esto es, sencillamente, juicio, sentencia y su ejecución. En definitiva, oramos por la voluntad de Dios, que nunca se interpone en la voluntad de los que rechazaron al Señor, a pesar de haber orado por su conversión cuando hubo tiempo. En cualquier caso, ya sea en su justicia o en su misericordia, lo que finalmente se reflejará en ambas es la gloria de Dios manifestada en una cruz y en la persona de Jesucristo. Amén.